Comenzamos este capítulo con algunos de los detalles de lo que están discutiendo en la Asamblea Nacional Venezolana. Fíjense algunas de las cosas que están planteando para reformar el sistema de educación. Veamos algunos de los puntos que se están manejando. Están hablando básicamente de transformar en adoctrinamiento a diestra y siniestra lo que plantean. Si incorporamos algunas de las placas, por favor, para poder ir hablando de ese tema, lo que están diciendo es todos los niveles del sistema educativo nacional. Muy bien, pero fíjense los detalles de lo que incluye eso. La educación será bolivariana, nacionalista, socialista y antiimperialista. O sea que básicamente el mundo ya con el nombre que se le debe dar desde el principio, ¿verdad? Esto es el descaro absoluto del gobierno. Y entonces ahí están las bases doctrinarias, filosóficas e ideológicas del pensamiento y por supuesto nadie va a discutir a Simón Bolívar, ¿verdad? Pero miren cómo termina después de Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. El comandante supremo Hugo Chávez Frías. Le digo bienvenido aquí con nosotros a nuestro colega venezolano Carlos Acosta. Señor, un placer tenerlo acá. Un gusto estar nuevamente contigo, Pedro. Pero muy amable. En Caracas está con nosotros la corresponsal del diario ABC de España en Venezuela, Ludmila Vinogradov. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tan cerca está esto de que se pueda aprobar, Ludmila? Bueno, eso ha sido una sorpresa. Por lo menos está la intención ya muy manifiesta, pero de que se apruebe, en realidad el chavismo, los diputados chavistas tienen la mayoría y podrían hacerlo, pero es un escándalo. No sé cómo se puede aplicar eso, porque es inconstitucional. En la Constitución dice que los militares, la instrucción militar es para los militares, no para los civiles. Entonces allí hay una contradicción, pero bueno, el chavismo controla el Parlamento también y no sabemos si eso podría prosperar. De todas maneras, hay tantos problemas en estos momentos en Venezuela que esto es uno más, pues, y un escándalo más que tiene que soportar los venezolanos, pero de muy difícil aplicación, porque los docentes van a rechazar y van a protestar esto. Fíjense, le digo a los televidentes el contraste. Por un lado, el gobierno tratando de llevar este capítulo alucinante a la práctica. Por el otro, miren lo que pasa cuando la gente va a comprar útiles escolares, cuando se encuentran con los precios que tienen esos útiles. El año pasado salió alrededor de 3.500, ahorita está entre 5.000, 6.000 bolívares. Sí, uniforme, no, o sea, ni zapatos ni uniformes, solamente lista escolar. He visto un par de libros y me parece que se han incrementado más del 50%. Lo que es los productos de higiene y por lo menos zapatos y lo que es de vestir, serían como 15.000 bolívares. El año pasado yo gasté casi 4.000 bolívares en la niña. No sé este año cómo estarán los útiles. Bueno, entre los dos como 4.500, porque la lista le pidieron bastante. Los precios de los que hemos preguntado han sido bastante costosos. De hecho, ahorita pregunté por unos allí y verdad que no se ajusta a mi presupuesto, pues. O sea que el gobierno venezolano, aparte de adoctrinarlos a todos buscando el ideal del sargento antiimperialista, les va a cobrar una fortuna por los útiles escolares. ¿Cuál es tu análisis de esto, Carlos? Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, lo que dijo Ludmila, el Parlamento venezolano, luego de hacer una serie de triquiñuelas, el Consejo Electoral, se logró que fuera con mayoría chavista. Es la primera vez en la historia que un grupo político saca menos votos, pero tiene más escaños en el Parlamento venezolano. Pero es que además el Tribunal Supremo de Justicia también está controlado por el chavismo, la Fiscalía está controlada por el chavismo, lo cual indica de que si quieren poner en práctica este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que está ahora solamente, está siendo primero discutido por una comisión de educación de la Asamblea Nacional y por la Comisión de Defensa, pasa luego a primera discusión, luego a segunda discusión, pero ellos le pueden dar lo que llaman un fast track y aprobarlo cuando quiera. Esto no es la primera pretensión del gobierno venezolano. Ya en el año 2000 surgió un texto escolar denominado Texto de Instrucción Premilitar que firmaba la
profesora Marjorie Vázquez, y eso encendió las alertas de los padres y representantes. Pero como bien decía la colega Ludmila, la gente está preocupada por conseguir los útiles escolares, que por cierto, ya el gobierno tiene los llamados libros de la colección tricolor, donde aparecen Bolívar y Chávez dándose la mano, Chávez llegando al cielo, Bolívar lo recibe junto con San Pedro, y todo eso se lo quieren enseñar a los muchachos, y ya sacaron la Constitución Ilustrada. Entonces en esa Constitución Ilustrada también sale Hugo Chávez con alitas de ángel, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es otra cosa que seguir el libreto, la receta que desde La Habana se ha venido diseñando para Venezuela y para los países del ALBA. ¿Qué le pueden enseñar del mundo militar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros muchachos en Venezuela? Narcotráfico, contrabando, represión, violación de los derechos humanos. Porque eso es lo que se conoce del mundo militar venezolano. Definitivamente el país no solamente está sometido al desastre de administración desde el punto de vista económico, sino que hay una corrupción moral en la Fuerza Armada, una violación flagrante al artículo 328 de la Constitución, que dice que la Fuerza Armada no estará parcializada por ningún sector político, sino que es una fuerza de seguridad y defensa de la nación. Es decir, Maduro, Chávez y la receta que viene de La Habana sigue teniendo el control ante una oposición que está atomizada y tratando de encontrarse a sí misma. Mencionamos a Maduro, algunas de las cosas que ha dicho en estas últimas horas. Miles han pretendido una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior como parte de la guerra económica. Yo les he hablado muy claro a las empresas estas de servicio aéreo internacional. Empresa que se vaya de Venezuela o chantajea a Venezuela, empresa que no vuelve, caballero. Y la sustituiremos más adelante. Es más rápido de lo que ustedes creen. Como si eso de verdad fuera algo que pudiera terminar con las aerolíneas. En todo caso, puede terminar con Venezuela aislada, porque muchas aerolíneas están diciendo, después de haber suspendido su presencia allí o de haberla reducido extraordinariamente, que no van a volver mientras no les paguen y les deben una fortuna. ¿Qué pasa con lo del precio de la gasolina? Otra de Maduro. En todo caso, es corregir un problema que todos los venezolanos sabemos que tenemos, que es que estamos regalando la gasolina. Y eso es un elemento que hay que corregir este año, el próximo, el otro, algún día hay que corregirla. Y corregirlo sin perturbaciones sociales ni políticas. Dejen de estar frotándose las manos ustedes, sectores de la derecha oposicionista antipatria, con este tema, que lo quieren convertir en un tema de la politiquería barata. ¿Te parece que es un tema de politiquería barata, Ludmila? No, el presidente Maduro ha reculado porque tiene miedo de aplicar esta medida. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que subir la gasolina. Lo que no está, la objeción de la mayoría, incluso de los chavistas mismos y de la oposición, es el uso, el destino que le van a hacer a ese dinero extra que van a recaudar con el incremento de la gasolina. El uso, eso es lo más importante. Entonces, ¿para qué? ¿Para contribuir más a la corrupción o para seguir regalando? Entonces, el gobierno no tiene autoridad moral para aumentar la gasolina. Eso es lo que objetan, eso es lo que reclama la gente. Si el presidente Maduro dice, vamos a aumentar la gasolina, pero dejamos de regalarla, como él dice, que es regalada a los otros países del Caribe, entonces sí, venga, auméntalo todo, ¿no? Y si elimina la corrupción, también eso es lo que reclaman los chavistas. Muchos chavistas no están de acuerdo con este aumento de la gasolina, porque eso es aumentar y fomentar más la corrupción. O sea, el pueblo va a tener que pagar esa corrupción. Entonces no están de acuerdo. Claro. Ludmila, gracias, que tengas muy buen fin de semana. Gracias por la invitación. No, es un placer. ¿Qué me dice Carlos de este aumento de la gasolina? El aumento de la gasolina. La última vez fue un desastre en Venezuela. Así es, fue en el año 89, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y convengo con Ludmila y con todos los economistas, la gasolina en Venezuela es regalada. Pero si bien es cierto que no se la quiere regalar a los venezolanos, entonces vamos a recoger, por ejemplo, los 100.000 barriles que se le regalan a Cuba, de los cuales 100.000 diarios, de los cuales 50.000 van al servicio del consumo interno y los otros 50.000 lo venden ellos en el mercado negro y se embolsillan los reales.
sociales. Eso por una parte. Y por la otra, en las elecciones de 2012, cuando Capriles era candidato contra Chávez, lo primero que se armó el aparato propagandístico del chavismo contra Capriles era que Capriles venía a aumentar la gasolina y que era una indecencia tratar de meterle la mano en el bolsillo al pueblo venezolano aumentando la gasolina. Entonces, cuando se suponía que según ellos Capriles iba a aumentar la gasolina, era malo. Ahora es bueno, ¿por qué? Porque se les acabó el dinero. Señor, un placer tenerlo aquí. Un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia, Pedro. Muy amable. A un paréntesis, al regresar,